Sobrinas, sobrinos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Les saludo desde el Aeropuerto Internacional La Guardia, aquí en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, en donde a partir de mañana quedará una semana para las elecciones presidenciales aquí en esta nación, en donde los americanos elegirán entre Donald Trump y Kamala Harris al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos de América. Comienza pues la última semana antes de este relevante hecho que implica pues marcar el destino no solamente de este país, sino del mundo entero, sobre todo tratándose de los riesgos que representa Donald Trump. En el caso para México, pues es más o menos lo mismo. Por supuesto, se ve difícil que haya algo peor que Donald Trump, pero en temas migratorios, por ejemplo, pues el tema no será muy diferente si gana Kamala Harris. Es un país muy polarizado en donde pues los discursos, ahorita lo vamos a ver, tienen que ser encendidos para buscar este voto en un país en donde la elección, pues puede un candidato ganar un mayor número de votos, pero no ganar la elección a pesar de eso, porque bueno, aquí el sistema habla de que cada estado tiene un cierto número de votos que le llaman votos electorales, sumados, garantizan el triunfo o no del candidato o candidata. Ha habido ocasiones como cuando justamente Donald Trump Hillary Clinton perdió la presidencia con precisamente Donald Trump, ganó más votos totales que Hillary Clinton que Donald Trump, pero los votos electorales, la suma favoreció al candidato Trump, que se convirtió en presidente y que luego perdió la reelección. El caso está en que pues estamos en una elección cerrada, francamente cerrada, está pareja, está 50-50. Ayer estuvo Donald Trump aquí en Nueva York, un lugar tradicionalmente demócrata y que está buscando pues ganar la elección aquí para obtener pues un buen número de votos electorales del total que se necesitan aquí en Nueva York, que tradicionalmente, les repito, es demócrata. Pues hay un buen número de más de 20, son 28 votos electorales que se llevaría quien ganara la elección aquí en el estado de Nueva York. Pero ayer estuve yo en el Madison Square Garden, donde hubo un meeting multitudinario de Donald Trump, 20,000 personas en el Madison Square Garden. La policía de Nueva York calculó otros 60 o 70,000 personas. Yo los vi caminando, muchos jóvenes, es increíble, muchos migrantes con el discurso tan rabiosamente antimigrante y racista del expresidente Donald Trump. Pues muchos jóvenes y muchos jóvenes también de color, pues portando las camisetas de la propaganda de Donald Trump de Make America Great Again. En fin, bueno, aquí les preparé una pieza pequeña ahí en las afueras del Madison Square Garden, en el centro de Nueva York, ayer por ahí de la 1 de la tarde, en un muy soleado pero frío domingo de otoño aquí en la ciudad de Nueva York, en la Gran Manzana. Aquí tenemos esta pieza que les preparé el día de ayer, sobrinas, sobrinos. Veamos. La batalla por la presidencia de los Estados Unidos de la Casa Blanca se da aquí, en el noreste de los Estados Unidos, pero no aquí en la ciudad de Nueva York, tradicionalmente liberal. Se da en los estados de Michigan, de Pensilvania, muy cerca de aquí. Pero aquí en Nueva York, tradicionalmente demócrata, Donald Trump hace su lucha y se anuncia aquí en el Madison Square Garden, en la esquina de la 31 y la 8ª en Nueva York. Así están las cosas a una semana de las elecciones para definir los próximos 4 años en la Casa Blanca. Pues no nada más el anuncio ahí, hubo un meeting en la tarde, noche, y la verdad, yo conté 10 cuadras cerradas. Recuerden que como un expresidente, pues Donald Trump se hace rodear de un equipo de seguridad encabezado por el servicio secreto. Bueno, la policía de Nueva York materialmente desde la noche anterior, caminando yo por las calles, pues en torno a la 6ª, la 7ª avenida, pues había pelotones preparándose de la policía de Nueva York para blindar este acto multitudinario que tuvo lugar ayer, les repito, ayer domingo. Y bueno, porque bueno, a una semana
pues los candidatos, el candidato y la candidata, pues están subiendo de tono a sus campañas. Les decía, el meeting de Trump con una gran xenofobia, la verdad, y yo lo comentaba con mi hija que me acompaña en este viaje, pues es increíble ver a esos jóvenes pues de color orgullosamente portando la propaganda de Trump cuando pues habló de que los americanos, por ejemplo, en Puerto Rico son una basura y este tipo de cosas muy características de Donald Trump, mientras que Kamala aquí cerca, en Filadelfia, en Pensilvania, otro de los estados en donde se va a definir esta elección, bueno, pues ahí urge, pide pasar la página del miedo que representa pues la política tan radical de Donald Trump. En fin, yo ahorita me estoy moviendo hacia Pittsburgh, otra de las ciudades importantes de Pensilvania. Desde ahí pues les habré de contar cómo se siguen viendo las cosas. Estaré el miércoles en Washington, la capital norteamericana. Pero bueno, este fin de semana pasaron algunas cosas, sobrinas, sobrinos, muy interesantes acá en esta parte del noreste de los Estados Unidos. Primero, el Washington Post que está tratando, fíjense, siendo un medio completamente liberal y no antirrepublicano, pero sí anti-Trump, pues ante la posibilidad que Trump gane, le suena conocido, está como que tratando de mandar mensajes de que está preocupado por si gana Donald Trump con esta oleada de políticas autoritarias. Y bueno, el Washington Post, sin embargo, a pesar de esto que les estoy contando, les recomiendo la columna de hoy del periodista Raimundo Rivapalacio. Habla justamente de los medios, cómo se están acomodando los principales medios en función de la elección. Estamos hablando de el Washington Post, del New York Times y de Los Angeles Times, tres de los periódicos más influyentes en esta nación, justamente pues en territorios tradicionalmente demócratas, pues aquí el New York Times en Nueva York, el Washington Post en la capital y allá en Los Ángeles, en California, también tradicionalmente demócrata, el periódico Los Angeles Times. Pero bueno, ¿qué publicó el Washington Post este fin de semana? Pues nada más y nada menos que el dueño de X, de Twitter, el dueño de Tesla, Elon Musk, que ha sido un abierto promotor de Donald Trump, lo ha acompañado en sus campañas, en sus mítines, ha promovido pues este asunto de las apuestas, de meterle más dinero a la apuesta de Donald Trump. Bueno, pues el Washington Post publica este fin de semana que el magnate Elon Musk fue ilegal, que trabajó, como millones de personas en este país, trabajó de ilegal al principio de su carrera. Hoy tiene la ciudadanía, es el hombre más rico del mundo. Y bueno, pues esta es una, porque la otra, sobrinos que les cuento, el New York Times publicó también este fin de semana un desplegado muy interesante. 225, médicos psiquiatras publicaron pues materialmente el perfil psiquiátrico de Donald Trump y la conclusión es que pues la psicopatología, incluyendo un profundo narcisismo de Donald Trump, hace que sea peligroso y lo hace inviable, según este dictamen médico, de ejercer el poder. Pues a mí ya no me sorprende nada porque este señor ya ejerció el poder 4 años, este señor estuvo cerca de reelegirse, no lo consiguió, propició un desastre, ¿se acuerdan la toma del Capitolio aquel 6 de enero después de la elección en la que perdió con Joe Biden? Y bueno, es un individuo que tiene además varias, no me lo van a creer, ya lo hemos comentado, varias. Olvídense de órdenes de aprehensión y procedimientos judiciales en su contra. Tiene sentencias de culpabilidad en su contra y que aún así, por las leyes de este país, pues él no pierde sus derechos para ser votado y pues va a participar de mañana en 8 en la elección por la Casa Blanca. Bueno, pues así estas cosas que están pasando por acá, como también aquí muy cerca, les digo yo, mañana en la noche me estaré yendo a Washington, aquí cerca también a la capital. Bueno, pues en Washington este fin de semana concluyó la reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y bueno, hoy tempranito, revisando la prensa, pues que recoge esta reunión, estuvieron por acá pues amigos queridos de los periódicos especializados
de México, bueno, pues el Fondo Monetario Internacional advierte la violencia, el crecimiento económico de México como factores, ya lo hemos dicho, de incertidumbre, Estado de Derecho, corrupción, violencia y crecimiento económico en medio de una escalada nueva de violencia en Culiacán, más bien en Sinaloa, esta vez en Mazatlán, en el puerto de Mazatlán. Ayer en la noche hubo refriegas ahí, balazos, en fin. Bueno, pues ahí están los frentes de alerta del Fondo Monetario Internacional en cuanto a México y la situación que vivimos los mexicanos. Y bueno, pues así las cosas, mientras que, híjole, eh, la deuda sigue mostrando crecimiento, este crecimiento que fue negado por el expresidente, el innombrable. Bueno, pues ya cada vez salen más cifras que confirman lo que decíamos los tíos financieros. La deuda mexicana eh, ha crecido exponencialmente en los últimos años y constituye una bomba de tiempo para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí tenemos las cifras en la deuda per cápita, o sea, cada mexicano pues nos ha aumentado la deuda pública en un 53% en los últimos 6 años, 132,000 pesos por cabeza, ahora sí que por cholla, que debe cada mexicano. Y fundamentalmente, si lo vemos aquí en el recuadro del lado izquierdo, pues básicamente esta deuda ha financiado los programas sociales, o sea, este cuento de las finanzas públicas sanas, pues es eso, es un cuento. Según esto, por el combate a corrupción y por ahorro presupuestal, se financiaron pues, los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas, las pensiones para los adultos mayores. En fin, la verdad es que al final del día, la verdad sale a relucir y este billonario costo fue absorbido por una deuda que pues ha crecido de 86,000 pesos por habitante, que era en el 2018, cuando llegó este señor innombrable al poder en el Palacio Nacional, a 146,600 pesos, estimado en 2025. Ahorita anda, como les decía, en 132,500 por persona. Y bueno, hay algo peor a esto, sobrinas, sobrinos. A pesar de esto y a pesar pues del galimatías en el que se está enfrentando Claudia Sheinbaum, porque dice que no va a haber una reforma fiscal y que se van a seguir financiando estos asuntos con ahorros, cosa que no ha sucedido, pues tenemos aquí este tema, la elección esta necia, resultado de la reforma al Poder Judicial. Recuerden ustedes, el año que entra, pues se elegirán, yo como Mauricio Flores, pues anticipamos que no habrá mayor participación, que será una participación baja en la elección de jueces, magistrados y ministros, pero aún con eso, pues hay que hacerla y hay que hacerla como si votara el 100%, como se tiene que hacer. Entonces, esto va a costar, fíjense nada más, sobrinos, va a costar 13,000 millones de pesos, que es 46% más de lo que costó la elección presidencial de 2024, la elección que ganó Claudia Sheinbaum Pardo allá en México. Recuerden ustedes, eso fue una elección muy complicada, muchas elecciones concurrentes en los estados, muchas elecciones para congresos locales, para renovar el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y aún así, pues fue una elección de las más caras de la historia. Bueno, auméntele 46% y eso es lo que les va a costar, porque nos va a costar a todos la elección de juzgadores en el 2025, 12,839 millones de pesos. Este año, en junio 2, se eligieron 629 cargos, el año que entra serán 881, la mitad. Recuerden que fueron sorteados para ver cuáles de los 1,600, la mitad de ellos se elegirían el año que entra. Bueno, serán 881, 800 millones de boletas a imprimir, pues por la cantidad de candidatos que habrá, contra 318 millones de boletas que se imprimieron este junio. Es una locura, esto es una locura. Ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, salas regionales de circuito, jueces de distrito, en fin, 170,000 casillas se establecieron este año para la elección presidencial. Aún no define el INE cuántas se instalarán el año que entra. Es un desastre. Esto es un desastre, de verdad es un despropósito gastarse este dinero por un afán que pues ya hemos comentado
pues exclusivamente de venganza. Hoy escribo en mi columna ahí en el Arsenal, la voy a subir a mis redes también hoy o mañana, pues este despropósito que créanmelo ustedes, ya ven que pues el pleito de que si la reforma al Poder Constitucional en materia judicial es legal o ilegal, bueno, pues el oficialismo dijo, no, es legal y nosotros tenemos la mayoría, pero bueno, por si esto no fuera suficiente, están votando ya una ley para, pues por decreto, hacer imposible que alguien, incluyendo el Poder Judicial de la Federación, haga controversia a estas modificaciones. O sea, el camino total hacia el autoritarismo. En fin, aquí está este despropósito. Y bueno, sobrinas, sobrinos, en esta revisión rápida, yo estoy a punto en un ratito ya de abordar en mi vuelo a la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. Bueno, ¿se acuerdan ustedes del caso de Interjet? Interjet quebró hace algunos años. Como en cualquier quiebra, pues hay un proceso en el que se van pagando a acreedores, a personas que tenían boletos, a trabajadores, en fin, bueno, pues hay noticias del proceso de quiebra de Interjet. Hoy el periódico El Financiero publica y alerta que un juez ordenó que se le paguen 607 millones de pesos que debe Interjet a más de 4,000 trabajadores. Hay que liquidarlos, hay que pagarles esto que se les debe a 4 años de la quiebra de la aerolínea y en estos 4 años aún no se le paga a 4,000 empleados. Son 607 millones de pesos, un total de 4,114 empleados afiliados a la Confederación de Trabajadores de México y bueno, pues están haciendo estas acciones y pues yo les informo al respecto. En fin, bueno, pues rápidamente hicimos esta revisión que espero que les sea útil. Mauricio Flores, por cuestiones de logística de mi presencia aquí, la diferencia de horario, pues no nos podemos conectar. Mañana lo haremos con mucho gusto. No sé si todavía desde Pittsburgh o incluso desde aquí, desde Nueva York o ya desde Washington, pero mañana procuraremos estar ya los dos. Mientras tanto, pues pasemos lista, sobrinas, sobrinos. Álvaro T4438, muchas gracias. Habla de los próximos 12, 18 años, pues híjole. Manuel Salvador Cruz Flores, Carlos David 7812, ¿quién más? Efraín Herrera, muchísimas gracias. Efraín, Juan Gerardo Cruz Ruiz, María Conchita Pescador, José Pantoja 3854, David Sandoval 6556, ¿quién más? Fidencio Morales, hace mucho nos saludamos a Fidencio, y lo hago yo con mucho gusto el día de hoy, aquí desde Nueva York. A Zacarías Rodríguez, bueno, creo que me está albureando mi primo, Toño Hernández Quesada, Fili G. Reyes, Sebastián Becerra, Silvia Jenkins, gracias a Silvia, Inaliat, Agustín Garci Crespo, Humberto Villasaña Falcón, Javier Juan 997, María del Carmen Muñoz, muchísimas gracias, de verdad, David Mendoza, Teo Rangel, J. Maribel Martínez Ramírez, Emilio Castro, bueno, muchísimas gracias de verdad a todos y a todas, sobrinas, sobrinos, y bueno, pues vamos con gatelazos, que bueno, pues tenemos que seguir con gatelazos presidenciales, pues porque, pues ya les dije, no se dejan ayudar, no, pero primero antes del gatelazo presidencial, yo les quiero mostrar una imagen que es en sí misma un gatelazo, pues triste. Ayer un grupo de juezas, estuvieron en las afueras del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México para protestar, hacerse visibles. Hubo el Gran Premio de México ayer, un éxito comercial, lástima, un éxito no tanto deportivo para Checo Pérez, pero bueno, eso es otro asunto. Pero miren esta imagen, dos juezas de distrito que se manifestaban con un altavoz ahí en las afueras del auditorio, encapsuladas por los granaderos que ya no hay. Esta imagen va a marcar en mucho
el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. Es verdaderamente triste, ominoso que un gobierno que se dice democrático con apoyo popular haga esto. Es increíble. Y bueno, otra imagen que les tengo, fíjense, sobre el tema del terrorismo que platicábamos el viernes. Pues miren, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y esto nos lo manda Amada Bandaño, mi amigo, a quien veré en un rato en Meridiano 500. Bueno, dice el secretario de Seguridad Pública, si supiéramos la hora de los delitos, allí estaríamos. El comentario de Amado, pues es, pinches delincuentes que no tienen la decencia de avisar a qué hora van a delinquir. Es dramático, es terrible esto. Bueno, pero nos vamos ahora sí con los videos que les prometí, con los gatelazos. Aquí tenemos al tremendo Van Pipe. Fíjense que hay muchos rumores, nadie sabe dónde está certeramente el presidente, el expresidente, el innombrable, y bueno, pues hay quien dice que sigue en Palacio Nacional. Yo francamente no lo creo, yo lo habrá visto alguien, pero bueno, aquí el gran Van Pipe hace este gatelazo, el material del tremendo Van Pipe para abrir semana y abrir boca. Gracias al Van Pipe, aquí el gatelazo presidencial. Hola Andrés, fíjate que me han estado preguntando mucho que cuándo me mudo para acá. ¿Crees que ya podrías salirte o por lo menos ayudarme pagando la renta? Bueno, y Loret de Mola, o sea, no, o sea, Tremendo Van Pipe. ¿Y cuánto gana Loret de Mola? Se pregunta el presidente para que no lo estén molestando, jorobando, jeringando. En fin, otro gatelazo, sobrinas, sobrinos, y con esto cierro este programa desde aquí, desde La Guardia. Pues también en función de lo que platicábamos, de que si lo que está pasando ya con coches bomba es terrorismo o no, pues bueno, aquí las maromas que hace el secretario de Seguridad Pública junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, pues sobre, ellos dicen, así como dicen que los granaderos no son granaderos y como que el desabasto de medicamentos no es desabasto de medicamentos, y como muchas cosas más de un gobierno, pues de mentiras parte 2, pues aquí diciendo que eso de los carros bomba no es terrorismo, y aquí pues las maromas que se avientan para justificar eso, que bueno, pues aquí ya los tíos sacamos la conclusión, y bueno, pues ustedes disculpen, pero así es esto. Esto es por una disputa de territorio, esto es por droga. No, el terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etcétera. Aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo. Esto es es decir, no están disputando más que la venta de droga, la venta de hidrocarburo, y eso son dos grupos delincuenciales confrontándose entre ellos. Ciertamente el terrorismo en el mundo está asociado mucho con cuestiones religiosas, pero eso no quiere decir que sea la totalidad. O sea, ciertamente el terrorismo busca infundir miedo, y aquí en este caso, uno de los grupos en disputa en Sinaloa, o los dos, pues eso es lo que están tratando de hacer, o en Guanajuato, o en Chiapas. Entonces, bueno, pues esto es complicado, es difícil, es triste, pero bueno, sobrinas, sobrinos, acá andamos. Ya les platicaré cómo está allá la cosa en Pensilvania, en donde se están disputando ferozmente los dos candidatos, pues los votos, los pocos votos, que seguramente será la diferencia entre ellos, para poder acceder a el poder en la Casa Blanca. En el caso de Trump, volver a la Casa Blanca, y en el caso de Kamala Harris, que sustituyó pues a un decaído, decrépito Joe Biden, pues tratar de llegar a ser la primera presidenta mujer en esta nación, los Estados Unidos de América. Sobrinas, sobrinos, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Abur. Sobrinos, sobrinas, sobrines, hoy les cuento en la columna Gente detrás del dinero acerca de la política de taquito de frijol, esta que se anunció con bombo y platillo la semana pasada por parte del secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, acompañado por supuesto de la señora Sheinbaum. Una presentación que creo que pues ahora sí, pues no le hizo caso a aquel viejo adagio ranchero que dice, no por mucho amanecer, amanece más temprano ese huerco.
Pues sí, porque desde el punto de vista de los expertos, incluídome a mí mismo, definitivamente le faltan muchas cosas a esta política, más allá de decir que se va a abaratar 10% el precio de la tortilla por un acuerdo mágico, fabuloso, cómico y musical con los industriales. No, esto requiere mucho más que una simple declaratoria de buena voluntad, porque de entrada, y ojalá que lo incluyan, eso sería lo deseable, que se incluyeran elementos básicos, por ejemplo, la promoción del uso del paquete de tecnología para la agricultura, que fue olvidado todo este sexenio. Pero ¿por qué hablamos del taquito de frijol y Rocha Moya? Bueno, porque Rocha Moya se metió en otro pedote. Digo, sabemos que trae muchos y obviamente pues no va a salir muy bien librado, que digamos, aunque lo estén acuerpando ahí toda la morenacada ahí de la Cámara de Diputados y senadores y todos somos Rocha Moya. Ahí nada más les dejo uno de tantos cohetes que tiene. Uno, es que resulta que junto con Segalmex, sí, la misma que está metida en el pedo de este desfalco, que es el más grande de la historia del que haya documentación al respecto, el de Segalmex, bueno, hay otro como por 5,000 melones de varos, 5,040 millones de pesos exactamente, porque resulta que compraron nada más ni nada menos que a 7,500 pesos la tonelada de maíz para los agricultores allá en Sinaloa, mita el gobierno de Sinaloa y el gobierno federal a través de Segalmex. ¿Y qué creen? Pues como el precio ha bajado, ahora lo tienen que vender a los molineros en 4,500 varos. Y esto multiplicado por el volumen de las toneladas que se compraron, pues genera el diferencial de precio para abajo, pues nada más ni nada menos que una pérdida patrimonial de 5,040 millones de pesos. O sea, que si con los otros 15,000, total, 20,000 millones de pesos, total, como son robos del bienestar, vale madre. Bueno, pero con esto lo que finalmente concluimos es que México no tiene un problema de suministro de maíz blanco, no. El problema es que no existe la promoción tecnológica, no existe ni tampoco el desarrollo de las áreas de cultivo para impulsar la producción de maíz amarillo. De entrada, maíz blanco no tenemos problema, pero tenemos este año la producción, la cosecha más baja de la última década. A pesar de que habían funcionado los malditos instrumentos, ya saben, neoliberales, que por cierto impulsó Carlos Salinas de Gortari por consejo del maestro Carlos Jan González, pero Jan Ron es uno de sus hijos, de sus nietos, perdón. En el caso del maestro Carlos Jan González, bueno, pues lo que hicieron fue sencillamente, madres, pues empezar a subir el precio, que es el mejor fertilizante, y esto permitió desde 1994 la autosuficiencia en maíz blanco. Sin embargo, hay otros aspectos que son perturbadores en esta política que se llamó cuarta transformación, porque hicieron una mamada de precios de garantía que finalmente nada más distorsionó el mercado, y esto está llevando a que se empiece a producir cada vez menos. Después vamos a platicar por qué se distorsionó el mercado precisamente de producción de maíz blanco a raíz de estos precios de garantía. Y por otro lado, el maíz amarillo, pues seguimos siendo profundamente deficitarios. Vamos a un récord de 24 millones, casi 200,000 toneladas métricas de maíz amarillo de uso industrial forrajero que vamos a tener que importar. Punto. No hay de otra. Y esto nos lleva a una situación en el que no está comprometida la soberanía alimentaria, la autosuficiencia alimentaria, esas frases con las que les gusta llenarse la boca a los cuatroteros, como si estuvieran envolviéndose en una hoja de maíz como tamales y se arrojaran al bote desde lo más alto de la rueda de la fortuna. No. Aquí se llama seguridad nacional, seguridad alimentaria. Y el problema es que hoy por hoy México, los mexicanos, lo que nos comemos de oleaginosas, de todo tipo de granos, el 60% viene del exterior. Y bueno, para rematar, nada más un comentario acerca de pues algo que tristemente está acosando no solamente a los productores agrícolas, también a los que están en el transporte de los productos agrícolas, a los que los dispendan y los
despachan desde las centrales de abasto, quienes los transforman, quienes los venden al público, el crimen organizado. El Fondo Monetario Internacional, a través de su director regional, daba a conocer este fin de semana, tras la reunión anual del Fondo Monetario allá en Nueva York, bueno, pues resulta que lo dicen de una manera muy clara. Pues México podría agregar cuando menos 0.5 puntos porcentuales a su raquítico crecimiento económico si se disminuyera la violencia. Y la violencia incluye la extorsión, el cobro de piso, que es definitivamente la práctica más común y extendida por todo el país por parte de los grupos que en el sexenio pasado solamente recibieron abrazos. Tenemos obviamente el secuestro, el robo, el asalto, el asesinato tristemente, y esto está afectando las tasas de crecimiento de nuestro país, nos está costando en la bolsa y también evidentemente es un acicate a que la inflación siga para arriba, porque los malandros se están riendo cuando les dicen, oye viejo, pues con el pacto que está promoviendo la señora presidenta, no seas ojete, ya no le cobres los 10 varos, los 5 varos al precio de la tortilla. No, sí, en chinga van a cumplirlo, ¿eh? O sea, así, no, sí, estamos solidarios con el segundo piso de la 4T, chinguen su madre mis cobros, ¿no? Yo sí le pongo una lana que siga transformándose esto. Ahorita, en 5 minutos va a suceder eso. Y finalmente, amigos, amigues, amigas, sobrinos, déjame les digo que esa pérdida de empuje provocado por el crimen organizado es más del doble de lo que hoy es el chisguetito de inversión extranjera que se está relocalizando en nuestro país a través del fenómeno, o más bien no es el fenómeno, el proceso de la relocalización de inversiones.